Entonces, eso es importante de conocer en estos milagros que Dios hizo. Entonces, cuando muere, pasa algo trascendental y único en la historia, y es que resucita. Y al resucitar cambia inclusive la historia porque ustedes, o sea, todos sabemos que el calendario cambió. O sea, ¿cuánta parte del mundo no utiliza el calendario antes de Jesucristo y después de Jesucristo? Si no hubiera resucitado, este cambio no se hubiera dado. Entonces, al resucitar, nos muestra que lo que prometió, lo que se dijo desde el Antiguo Testamento, era una verdad. Pero esos 40 días, Leo, esos 40 días que él estuvo desde que resucitó hasta que ascendió a los cielos, él se dedicó prácticamente el 80% de lo que habló fue de evangelizar. Y es interesante porque otro pasaje que nos encontramos en Marcos y lo encontramos en otros que le llaman la gran comisión, que Jesús les dijo a los que estaban con él, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces vuelve a usar la palabra evangelio. Cuéntenle la buena noticia de salvación a todo el mundo. Luego tenemos otro pasaje que es interesante porque le llamamos el último mandato de Jesús. Y el último mandato de Jesús fueron las últimas palabras que Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Yo no sé si ustedes han visto alguna película de estas de misterio, que está el hombre rico con un secreto y cuando está en la cama postrado, ya a punto de morir, llama a toda la familia para contarle el secreto, para decir, esto es lo más importante que queremos oír, esto es lo que quiero que sepan, que no se les olvide. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y antes de irse, le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban allí, que había un gran número de personas, les dijo que cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, recibiremos poder. Pero dice específicamente para qué es ese poder. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban. En Judea, que era básicamente la región más grande. En Samaria, donde estaban los enemigos. Y hasta lo último de la tierra. Es interesante porque Él nos da un territorio sin límites. Pero antes leímos que fuéramos por todo el mundo y compartiéramos el evangelio a toda criatura. Bueno, pues ahí nos está diciendo. Entonces, el primer mandato, ven a mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y el último mandato es, no te apures, que cuando tú creas en mí, yo te voy a sellar con mi Espíritu Santo y vas a recibir poder para que seas mi testigo. ¿Y qué hace un testigo? Bueno, la definición de testigo es hablar de lo que has visto, oído y o experimentado. Y nosotros que conocemos a Jesucristo hemos experimentado su salvación. Y eso es lo que nos manda a contar. Ok, muy bien, muy bien. Eso es algo súper importante también, porque a veces dentro de esa mala interpretación, a veces se le suman cosas que no tienen nada que ver y es importante cuando la Biblia es clara y nosotros también lo hacemos de una manera clara. A mí me llamaba mucho la atención cuando comentó de que cuando sanó, el comentario que hizo de que sanó uno solo. Y a veces queremos, Jesús hizo nos dio ese ejemplo bien sea para revelarse como Dios, para mostrar su poder, entre otras cosas, pero también hay personas que como cristianos a veces se frustran porque lo que están haciendo a veces no tiene un resultado así impactante o no están llenando estadios de fútbol, de béisbol, no. Simplemente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y aunque sea una persona que nosotros podamos ganar para el Evangelio, podamos ayudarlos a salvar, mostrarles a Jesucristo, ganarla, hacemos grandes cosas, hacemos cosas importantes. No sabemos si esa persona es el próximo Billy Graham o qué sé Pero, yo. pero mira, Leo, yo te voy a dar un ejemplo que te va a sonar familiar. Yo conozco a este muchacho, esta pareja en Venezuela, que se fueron para allá, para las puertas del Amazonas, entrenaron a cuantos jóvenes para compartir el evangelio y quizás se fueron de allí y no saben que la historia, lo que ha pasado, cuántos cientos o miles de personas van a escuchar de Cristo por esa tarea de esta pareja que sale de Caracas y va al Amazonas a entrenar gente. Entonces es el trabajo, no es la cantidad Sí, de sí. gente que tú hagas de una, es lo que hagamos. Y Dios va a utilizar esa obediencia para bendición y para proclamarse. Entonces, eso es lo importante. Mira, yo quiero, hablando de eso, perdóname, solamente quiero compartir otro pasaje bíblico que nos da un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo nosotros hoy día y no lo estamos haciendo. Y es la iglesia primitiva. Cuando nosotros buscamos Hechos 1,
vamos a encontrar que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mira qué interesante que allá en Hechos 1, cuando se está yendo Jesús, nos está diciendo que vayamos a Jerusalén, que salgamos, que estemos en Jerusalén, pero que salgamos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece que estábamos muy cómodos allí en Jerusalén. ¿Y qué vino? La persecución. Vino la persecución y al llegar la persecución, ahora estos muchachos andaban por toda Judea y por Samaria, donde Jesús los había mandado. Bueno, pero en el versículo 4 en particular dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Volvemos a la definición, anunciando las buenas nuevas. ¿Qué pasa? Que esta gente, Leo, esta gente no tenía la persecución que nosotros decimos que hay hoy. Nosotros hablamos hoy de persecución porque se burlan de nosotros, o porque nos insultan, o porque nos dicen que nos van a echar del trabajo si decimos Cristo te ama, o hacemos una oración. Esta gente los mataban, esta gente los torturaban. Esta gente era la vida lo que estaba en juego y por eso estaban saliendo de Jerusalén, porque los estaban matando, porque empieza diciendo, y Saulo consentía en su muerte, porque Saulo consintió en la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. Y Claro, claro. entonces, muchos más, y muchos más. Pero esta gente que iba huyendo de la muerte por predicar el evangelio, iban predicando el evangelio. Y entonces esto resulta vergonzoso para nosotros, porque nosotros no realmente no tenemos una persecución como esa y no hablamos. Entonces tenemos un problema. O bueno, no tenemos esa persecución en esta parte del mundo, por lo menos. Claro, eso es lo que me Obviamente, refiero, donde estamos nosotros, en las claro. Américas. Sí, porque vemos como los hermanos de otras latitudes que están en medio del Medio Oriente, en todo esto, sufren esa persecución todavía. Pero Y, Leo, yo tengo hermanos, compañeros de trabajo, dando clínicas de evangelismo explosivo a pastores clandestinos en Irán, en Afganistán, en Eurasia. Y cuando estaban en Irán, en plena batalla y cosas, tú oías por Zoom los bombazos. Y ellos estaban ahí dando. Tenemos un compañero en Egipto que estando dando servicio en su iglesia, le quemaron la iglesia al pastor amigo 2 cuadras más allá. Eso lo vivimos nosotros, pero esta gente como quiera no se calla. Ni se callaban en aquel tiempo bíblico, ni se callan hoy. Es interesante. ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué los cristianos cuando experimentamos no solo el poder del evangelismo, sino ese poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas, por qué no nos callamos? O sea, por lo menos a nivel de personal ya, cómo la palabra de Dios ha cambiado su vida o ha hecho ese deseo de evangelizar, de seguir, porque se involucró con el evangelismo explosivo. O sea, ¿qué sucedió? Porque a veces la gente, yo lo digo así porque también quizás este video lo veo en inconverso y puede pensar así, o incluso los mismos cristianos que somos segunda o tercera, cuarta generación dentro de la iglesia, hay personas que piensan que los cristianos son personas ladrones arrepentidos, o personas que somos ultra fanáticas, o personas que no tenemos materia gris, que no pensamos, que otros piensan por nosotros. Incluso yo tengo un amigo por Facebook que una vez me decía, dice, no, lo que te dice tu pastor no es toda la verdad del mundo. Y yo le decía, ajá, chévere, pero primero no conoces a mi pastor, segundo, ¿quién te dice a ti que todo lo que yo creo, absolutamente todo lo que me dice mi pastor, o que lo sigo ciegamente, que no raciocino, que no pienso? O sea, pero porque puede haber eso, y todavía hay mucho de ese pensamiento. Pero entonces, ¿cómo la palabra de Dios transformó su vida, hermano Mira, Will? antes de esa pregunta, y es una excelente pregunta, ¿cómo transformó mi vida a conocer a Jesucristo y saber que voy para el cielo? Pero antes de llegar a eso, me gustaría es que nosotros nos perdemos de información por falta de historia. O sea, nosotros si estudiáramos la historia de la iglesia, sabríamos por qué estamos donde estamos y cómo estamos y en qué lugares del mundo. Pero desde el siglo tercero pasó algo terrible que ha seguido pasando a través de la historia, sobre todo en el cristianismo, y ha sido devastador para el evangelio. Y es que en el siglo tercero, el que estaba gobernando a Roma se convierte o conoce el evangelio, conoce el cristianismo y declara a todos los que estaban en Roma salvos, cristianos. Hello, eso no funcionaba así. Había que predicar el evangelio y luego tú tener una profesión de fe y todo eso. Bueno, y así, si recordamos, para ir más a lo nuestro, a las Américas,
¿Qué pasó? Vienen los españoles y conquistan todo esto Suramérica y todos estos países. Y donde plantaban la bandera española, ahí eran cristianos. Y los bautizaban y el que no se quería bautizar lo mataban y se acabó el problema. Y entonces eso eliminó prácticamente la evangelización, porque la evangelización se convirtió en algo casi político. Y se salió de la proclamación del evangelio, de ir a uno y hablar con tu primo y con tu esposa y con tu mamá y con tu papá y con tus hijos del evangelio. Y eso era lo que hacían aquella iglesia primitiva, que iban casa por casa, iban por uno y les hablaban de eso. Entonces, eso es lo que ha traído y eso ha mantenido. A esto le añades la comodidad de las iglesias, que es mucho más seguro y cómodo estar dentro de un templo, levantando las manos, adorando y haciendo otras muchas cosas. Y a esto le añade el trabajo social. O sea, que la gente se cree que haciendo trabajo social, como le llaman ahora, el evangelismo holístico, el evangelismo integral, donde ellos dándole comida a los pobres y dándole ropa a las que necesitan y todo eso, se creen que están evangelizando. Solo se evangeliza diciéndole a la gente lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Punto. Si tienes que hacer otra cosa, si tienes que tirarle el anzuelo con una ropita, con una comida, lo haces. De lo contrario, tienes que evangelizar porque si no, nos estás alejando de Cristo, pero eso lo podemos hablar luego. Bueno, me preguntaste cómo la palabra de Dios, cómo el conocimiento de saber que voy para el cielo ha cambiado mi vida. Mira, yo siempre le doy para atrás a mi mente y llego a mi adolescencia. Yo me crié en un hogar católico, estudié en colegio católico, con catecismo, con esto, fui monaguillo y todas esas cosas, y conocía algo del contexto bíblico porque básicamente la Biblia católica y la protestante dicen lo mismo. Básicamente diferentes traducciones, pero dicen lo mismo. Y yo conocí una serie de cosas, pero yo me llegué a un momento que yo me dije para mí mismo, yo no voy a ir al cielo nunca, porque yo nunca voy a ser como me dicen que debo ser, yo nunca voy a cumplir como dicen que debo cumplir. Y yo me confesaba y al rato estaba pecando y volví, me confesaba y al rato estaba pecando y era como un círculo vicioso que no iba para ningún lado. Y eso me creaba un vacío y me creaba una incertidumbre grande de dónde yo pasaría la eternidad. Y así yo pasé pues muchos años de mi vida. Y de hecho, me acuerdo que en una ocasión unos amigos míos murieron en un accidente de tránsito cuando yo tendría 17 o 18 años. Y eso me impactó porque yo no pensaba que ellos se iban a morir tan pronto. O sea, la muerte me salpicó porque tú a los 18 años no estás pensando en morirte, te crees que no te vas a morir nunca. Y ellos murieron a esa edad, ellos murieron jóvenes. Y yo dije, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasaría conmigo? Y entonces eso marcó mi vida de una manera muy especial. Bueno, pasaron años y luego alguien me habló de la vida eterna y alguien me habló de eso que hizo Jesucristo por mí. Y yo recibí ese regalo de vida eterna y como que me quitaron una venda. Es más, yo siempre digo, me cambiaron de canal como si hubiera estado viendo un programa y ahora estoy viendo otro, diferente. Y entonces mi vida tomó sentido. Estoy seguro que voy para el cielo. Puedo conocer verdades absolutas, no tengo que ir por ahí pensando si es o no es verdad o relativo o no lo es. Hay verdades absolutas en la Biblia que nos permiten, de hecho, si tú miras las leyes de casi todo el mundo, usan los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Entonces, ¿de qué estamos ¿Verdad? hablando? Si es una ley moral, una ley que sirve para todo. Entonces, eso son verdades absolutas. Entonces, de ahí que mi vida se transformó. Y lo mejor de todo fue que eso pasó junto con mi esposa. Los dos, en octubre 25 de 1988, nosotros escuchamos el Evangelio. Dios nos salvó ese día a ambos y desde ese día hemos estado sirviendo porque Él ha querido, por su gracia. Y luego al poco tiempo nos involucramos en este ministerio de evangelismo explosivo y ahí hemos estado sirviendo y ha sido una bendición, otra cosa. Qué bueno, qué interesante, porque ¿quién diría que un joven de 18, 17 años, menos de 20 años, este, estaría pensando en la muerte, ¿no? O en el sentido de su vida, si más bien es en ese momento la sociedad o el mundo te dice que hay que vivir, hay que disfrutar, porque la vida se pasa rápido, pero imagínense, si eso pasó hace, bueno, no quiero hablar de su edad, pero esto pasó hace poquito, digamos unos 10 años, ¿no? Más o menos. Muchacho, eso fue en el siglo pasado, te cuento. Pero imagínense, si eso pasó en el siglo pasado, eso ya lo dijo usted, no lo dije yo. No, 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 muy bien. Por ejemplo, ¿cómo hoy la juventud se sentirá? Estarán pasando con tantas situaciones donde vemos que por tonterías hay jóvenes que pierden la vida, con locos que andan armados, las escuelas, todo eso. Entonces, no solo vemos de su testimonio, también resalta esa parte de la necesidad que hay.
que siempre la ha habido, siempre la ha habido, la hubo hace, en el siglo pasado, lo hay ahorita y lo va a seguir hasta que el Señor venga, va a estar allí, porque eso está en el corazón del hombre. Y qué bueno que Dios ha transformado su vida y bueno, eso es, imagínense hasta dónde lo ha llevado. Mira, Ahora, Leo, perdóname sí, que te interrumpa de nuevo, pero yo soy bueno, así. Bueno, es por la edad, debe ser por la edad. Bueno, de todas maneras, ya que hablamos de eso, no, pero te quería comentar que hay un pasaje, lo más interesante, está en Juan, en el Evangelio de Juan 10:10, que dice que el ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Y Jesús, que es el que está hablando, dice, pero yo vine para que tengan vida y la y tengan que en vida en abundancia. abundancia. Sí, Pero esa, si tú miras la sociedad de hoy, en cualquier parte del mundo, tú ves destrucción, tú ves robo y tú ves muerte. Y dice que el ladrón vino a eso, refiriéndose al diablo, al enemigo de las almas. La gente quiere sacar a Dios de las escuelas, quiere sacar a Dios del gobierno, quiere sacar a Dios de la vida, pero quieren vivir en la parte buena de la ecuación con el enemigo. No funciona así. Siempre vamos a tener que estar, como dice el refrán, o con Dios o con el diablo. No tenemos alternativa. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de vivir una vida plena en abundancia si estamos con la parte plena de la ecuación, pero no con el otro lado. claro. Entonces nosotros creemos que por eso, entonces, entre muchas cosas, porque la vida eterna no es cuando te mueras, esto empieza desde ya, desde el momento mismo que crees.